lectura de su disertación sobre el tema Los apóstoles de la insurrección y el vicario castrense, 1816-1820. Le doy la palabra a la académica Ana María Villegas. Buenas tardes. Señor presidente de la Academia, Juan Camilo Rodríguez, muchas gracias por esta distinción. Colegas miembros de la Academia, apreciados colegas y amigos, y particularmente mi familia que me acompaña, les agradezco mucho. En el verano pasado tuve la oportunidad de hacer una serie de trabajos en el Archivo de Indias y también en archivos españoles y en el Archivo Vaticano, pues relacionados con temas de la historia de la Iglesia, particularmente temas sobre el periodo de la independencia. Sin embargo, aunque mi objetivo era otro y estaba pensando en otros temas, estando trabajando en el Archivo General de Indias en Sevilla, me encontré con una información fragmentaria de los procesos que se habían adelantado contra clérigos santafereños, expatriados por el general Pablo Morillo durante su expedición 1816-1820, a quienes en una nota revisoria este militar español los llamaba los apóstoles de la insurrección. La información, como digo, que existía, vi que era fragmentaria, aparecían, pero todos los días me aparecían esos documentos. Parecía como que me estaban pidiendo que contara la historia. Y decidí, me fascinó el archivo, me dejé fascinar por el archivo, seducir por el archivo, y aunque quería trabajar sobre otros temas, como digo, traté de ver qué información conseguía. La participación de sectores importantes del clero en pro y en contra en el proceso de la independencia ha sido ampliamente referenciada, estudiada por importantes historiadores locales e internacionales. Sin embargo, personalmente tenía menos conocimiento acerca del costo humano que este compromiso supuso para los clérigos que abrazaron la causa de la independencia y que sufrieron con el conjunto de la población la espantosa represión de la mayor expedición militar enviada por España para pacificar a las colonias. La información encontrada en el Archivo de Indias sobre curas patriotas expatriados, aunque fragmentaria, era recurrente, como decía, y su número me parecía ser significativo. Algunos documentos también me decían que los apóstoles de la insurrección habían sufrido extorsiones, sobornos e intimidaciones por parte del vicario castrense de la expedición militar española. Esto despertó aún más mi curiosidad y luego de consultar la bibliografía decidí ver si podía completar la información en los archivos de Madrid, en particular los fondos documentales de la Real Academia de la Historia, donde se encuentran los papeles del general Morillo, conde de Cartagena, que completaron la base heurística de esta disertación. Estos documentos que encontré en el Archivo General de Indias y en el archivo de la Real Academia de Historia son complementarios a las sumarias encontradas en su día por Hernández de Alba en el Archivo Nacional de Madrid y publicadas en el Boletín de Historia y Antigüedades de esta Academia en 1962. Creo que los documentos que encontré son inéditos. Por otro lado, sé que no están en los resúmenes que se han hecho sobre de documentos del general Morillo. Mi disertación la dividí en tres partes. La primera es un poco del descontento a la participación clerical en los eventos de 1810, luego la represión y el proceso en España de los apóstoles de la insurrección, y después la causa contra el vicario castrense y otros capellanes militares. Desde el siglo XVII,
había confrontaciones y malestar entre criollos y los nacidos en España. Malestar que también se había manifestado al interior de los conventos y que fue creciendo en el siglo XVIII, cuando por medio de las reformas borbónicas se buscó un mayor control del poder simbólico y material de la Iglesia. Es conocido el apoyo de sectores del clero al movimiento comunero y luego los incidentes de 1794, en los que resultaron implicados, aparte de los estudiantes, algunos de los que más tarde serían llamados apóstoles de la insurrección. De igual manera, la consolidación de Vales de 1804, que significó la primera desamortización a los bienes de la Iglesia, también generó descontento entre el clero y la población en general que directa o indirectamente fue afectada. Todo esto fue produciendo cada vez más malestar, como lo reconocían las propias autoridades españolas. Estas, al no hacer las reformas de fondo que se requerían para evitar un estallido revolucionario como tenían, seguían abusando del poder y la mano dura. Así iban provocando más inconformidad entre la población, que esperaba una mínima señal para manifestarse. Si bien todo esto era más o menos común al conjunto de Hispanoamérica, en Santa Fe hubo una situación particular. Había un problema de gobernabilidad en la propia arquidiócesis. En enero de 1804 había fallecido el arzobispo de Bogotá, Monseñor Portillo y Torres, y nombraron a Monseñor Juan Bautista Sacristán en junio del mismo año. Sin embargo, no viajó inmediatamente. Se demoró 12 años en llegar a su diócesis. Cuando en 1806 Sacristán quiso emprender su viaje, las condiciones políticas y los problemas en el mar, los conflictos bélicos, hicieron que el propio rey le ordenara que esperara en Valladolid. Allí estaba todavía cuando se produjo la invasión napoleónica y comenzó lo que la historiografía española llama la Guerra de Independencia. El arzobispo de Bogotá participa en las juntas de Valladolid en España, mientras había encargado en la dirección de la arquidiócesis a los padres Echeverri y Juan Bautista Pell, quienes la gobernaron desde noviembre de 1804. Pero en junio de 1808 falleció el de Echeverri, que tenía el poder del arzobispo, y aunque su vacante debía pasar al presidente del capítulo, el arcediano Juan Bautista Pell Andrade, como canónicamente estaba previsto, surgieron conflictos por el poder en la dirección del arzobispado, aunque finalmente Pell Andrade logró asumir en julio de 1808. Pero la Junta Suprema Gubernativa de España e Indias, en mayo de 1809, llenó la vacante del nombrando a don Francisco Tovar y Pastrana, e hizo varias reformas que produjeron muchas molestias entre el clero nativo. La confusión era grande, pues la elección del arzobispo de Bogotá había tenido lugar 6 años antes y aún no había recibido la consagración episcopal ni había ido a tomar posesión de la arquidiócesis. Para colmo de males, el edificio de la catedral se estaba cayendo y debieron clausurarla en 1805. Parecía un testimonio de la decadencia del sistema colonial listo para derrumbarse. Dado el contexto, no es extraño que cuando se supieron los eventos en España de 1808 a 1810, algunos clérigos civiles consideraron que era pertinente movilizarse acompañando a los dirigentes civiles. Las autoridades descubren que en el intento estaban comprometidos varios clérigos, otros de los que serían llamados apóstoles de la insurrección, como Andrés Rosillo, Juan Nepomuceno Azuero, Agustín Esteves, y ya había pasado en 1794 que habían tomado a Francisco Gómez Serrano, que es uno de los expatriados. Otra vez estaban en este problema. Quienes finalmente fueron detenidos, con excepción de Esteves, que logró huir a Maracaibo. Es posible que estas actividades políticas de varios clérigos se debiera al hecho de que la sede estaba céfala y no estaban de acuerdo con las decisiones políticas
que iban tomando, que eran cada vez más drásticas e inhumanas. Es decir, el terror empezaba cada vez, eran más fuertes las medidas. Cuando finalmente había terminado la guerra con Francia, Monseñor Sacristán se decidió a viajar a su diócesis a inicios de enero de 1810. Después de muchas peripecias y de ser consagrado en Puerto Rico, llegó a Cartagena el 19 de junio de 1810 y se enteró que las autoridades virreinales habían sido reemplazadas por una junta como en España. Se demoró hasta el 20 de agosto en emprender su viaje y además se detuvo en un post administrando confirmaciones. Cuando intenta seguir hacia Bogotá en septiembre de 1810, lo detienen porque no aceptó jurar obediencia a las nuevas autoridades y regresó a Turbaco, donde lo dejan atender una parroquia, pero bajo la vigilancia de los frailes patriotas. Tanto las autoridades civiles como los clérigos patriotas deseaban que el arzobispo tomara posesión de su diócesis y, como es norma en la Iglesia, aceptara el gobierno de turno. Finalmente, sale hacia Filadelfia, pero al ser asaltado el barco en el que viajaba, llega a Cuba. Por una razón u otra, el arzobispado seguía sin la guía que se hacía cada vez más necesaria. Pero además no quedaban obispos en Nueva Granada. El de Santa Marta había muerto en 1811, el de Popayán había sido expulsado, lo que hacía más compleja la situación. En un momento histórico clave para la organización de la Iglesia en Nueva Granada, incluida la clarificación del tenor de las relaciones Iglesia-Estado, que tan complejas fueron y tantos dolores ocasionó a lo largo del siglo XIX y XX. Aunque, como varios autores lo han mostrado, no todo el clero fue patriota, ni mucho menos, pero sí hubo un grupo importante que tomaron parte en varias actividades que ayudaron a que se consolidara la independencia. Sabiendo que llegaba una expedición militar de tal envergadura, los patriotas se preparaban para lo peor e inician la retirada del gobierno revolucionario. Muchos patriotas, ante la llegada inminente de Morillo, y sabiendo que sus ejércitos se alimentaban de lo que lograban sacar a sus víctimas y de los bienes que hubiese en cada lugar, trataron de poner a buen recaudo todos los objetos de valor existentes tanto en las casas como en las iglesias, capillas y conventos, pero todo fue en vano. Civiles y clérigos, de la misma manera que se comprometieron con la causa de la independencia cuando llegó la reconquista española, fueron procesados y sufrieron el terror que sembró el pacificador Morillo. Punto 2. Morillo envía como avanzada hacia Santa Fe al coronel Miguel Latorre. Este llegó a Zipaquirá el 4 de mayo de 1816 y anunció que otorgaba un indulto. Muchas personas patriotas se entregaron confiadas, pero Morillo desconoció el indulto de Latorre y le ordenó que pusiera en prisión a los que se habían acogido al indulto, lo que hicieron sin consideración ni respeto alguno. En la noche del 23 de mayo fue apresado en su casa el sacerdote Fernando Caicedo y Flores, canónigo de la catedral, y llevado al cuartel de prevención donde encontró a otros eclesiásticos, don Mauricio Maña, cura de la catedral, y don Ignacio Lozada, capellán de las Monjas del Carmen. Esa misma noche, del 23, fueron aprendidos el arcediano de la catedral, Juan Bautista Pérez, y el provisor Domingo Duquesne, ambos gobernadores del arzobispado y muchos otros clérigos y laicos. Cuando llegó Morillo, el 26 de mayo, acompañado por su segundo, el mariscal de campo Pascual Enrique, y su vicario castrense Luis de Villabril, se habían aprendido un alto número de religiosos, además de muchos civiles. Dado que todos los sacerdotes encargados del gobierno del arzobispado habían sido presos, Morillo no tuvo escrúpulos en nombrar al vicario castrense Villabril gobernador del arzobispado, sin consideración ninguno de los fueros de la Iglesia ni de ninguna formalidad. Además, para no contradecir la recomendación real respecto de respetar al clero, le dio el papel de juez para encausar y condenar a destierro a los gobernadores del arzobispado y a todos los demás eclesiásticos. Villabril hizo nombramientos de curas párrocos que luego se declararon nulos, creando una gran confusión entre los fieles. Dado que también el canónigo Caicedo y Flores estaba preso,
y era el encargado de la fábrica de la iglesia catedral, Morillo nombró al canónigo Antonio León, quien se había destacado por sus enemistades con los curas patriotas y, como veremos, no se distinguía por la honestidad. Este sujeto se entretuvo desde 1810 juntando todos los impresos que se publicaban, cuya colección entregó a Morillo, quien también tenía en sus manos el archivo del gobierno patriota. Morillo, con la ayuda de Pascual Henry, encontró elementos para que no se le escapara a nadie que hubiera participado en el gobierno. Para entonces, y a pesar de los graves acontecimientos, el arzobispo Sacristán seguía ausente. El 21 de mayo llegó a Cartagena y se demoró hasta agosto, de mayo de 1816, y se demoró hasta agosto para retomar camino hacia Bogotá. Avisado sobre los grandes sucesos por el cura de Guaduas, Justiniano Gutiérrez, Sacristán protestó ante Morillo por las encarcelaciones y el encargo del gobierno del arzobispado a Villaverde, pero nombró como provisor al canónigo Antonio León. La persecución en todo el reino de Nueva Granada continuó y cientos de personas, hombres y mujeres, fueron ejecutadas, condenados a trabajo forzoso, expropiados todos sus bienes y encarcelados por la parodia judicial que habían hecho del Consejo de Guerra, el otro tribunal que llamaban de purificación, y la Junta de Secuestros, que era la que entendía de los embargos y confiscaciones de bienes que fueron cuantiosas. Incluso todos los objetos, vasos y ornamentos y dinero que habían tratado de ser escondidos por los patriotas, fueron tomados también de donde estaban, lo mismo que los vasos sagrados y toda la platería de las iglesias y de las casas de los clérigos, y en principio todo fue a dar allí donde hacían las confiscaciones. Como dije, para no meterse directamente con los curas, Morillo encargó al vicario Villarreal para que dirigiera los procesos contra ellos. Otro capellán militar, José Melgarejo, era el fiscal, y Antonio León completaba el tribunal. Una de sus primeras víctimas, Caicedo Flores, futuro arzobispo de Bogotá, expuso en un memorial que el 9 de junio se le hizo comparecer ante el capellán de Húsares, don Luis Villarreal, que se titula vicario castrense, y después de haber hecho varias preguntas no se le dejó contestar con documentos ni extenderse en las respuestas. Se le dijo que podía volver a su casa pagando el costo del proceso de 87 pesos, que en efecto pagó. Pero apenas habían pasado 24 horas, volvieron a arrestarlo y lo condujeron una segunda vez al convento de San Francisco, donde a los pocos días se le intimó por orden de Pablo Morillo para que dentro del tercer día entregara 150 pesos. Manifestó la imposibilidad de verificarlos por haber ya gastado muchos miles en la reedificación de la catedral y que se le debían 6 años de la renta de diezmos. Pero aunque ofreció sus bienes, se le contestó que lo que querían era dinero. Finalmente buscó 1.900 pesos que entregó al comisionado, pero a pesar de esto le embargaron su casa y sus bienes. Aparte de ello, lo condujeron a la habitación del vicario castrense Villarreal, quien le había quitado hasta la correspondencia que había seguido con el arzobispo de Santa Fe y con el Tribunal de la Inquisición de Cartagena en tiempos de la Revolución. A principios de junio de 1816 enviaron la primera partida de 11 clérigos a Cartagena, con encargo al virrey Francisco Montalvo para que éste los enviara a España. El virrey Montalvo no envía a los religiosos a España directamente como había ordenado Morillo, sino que los puso a la orden de la audiencia de Cartagena. Pero como los jueces solicitaron las causas y no había, entonces los dejaron en libertad, mediando además la intervención de Sacristán, que reclamaba por la violación de los fueros eclesiásticos. El arzobispo emprendió camino hacia Santa Fe en el mes de agosto, pasando por Monpós y llegando a Honda el 29 de septiembre,
cuando ya era tarde si pretendía frenar los abusos de Morillo. El 11 de septiembre, el pacificador había enviado otra partida de clérigos presos, pero para evitar el chasco anterior los envía a Maracaibo, a cargo del capellán José Melgarejo y Antonio León, para llevarlos a la península. En la nota enviada al ministro de Guerra, Morillo dice: la presencia de estos sujetos en América es peligrosa y contraria a los derechos de su majestad por haber sido apóstoles de la insurrección y cometido las mayores maldades y sacrilegios como consta en sus causas. Por su parte, en el memorial que desde Maracaibo, Caicedo y Flores logró hacer llegar a las autoridades en España, denuncia que después de haber sido presos y extorsionados, él y otros 22 eclesiásticos, se les conminó para que se prepararan para un largo viaje, que se verificó a su costa y tratándolos con la mayor inhumanidad después de pagar 3 diarios por la manutención. Fueron hasta Maracaibo, donde se les dijo que se irían conducidos para trasladarlos a España. Un autor colombiano comenta: ¿cómo sería la miseria del antes opulento presbítero que, yendo a pie y sin sombrero bajo el sol canicular de las llanuras venezolanas, una pobre viuda le regaló un sombrero de paja y medio real? Pues esta anécdota seguramente la han oído los que trabajan en este periodo porque es muy recurrente. Pero en todo caso la situación era muy dura para ellos. Entre ellos, la mayoría de hombres bastante mayores, muchos de ellos más de 60 años, y no acostumbrados a caminar ni a cabalgar grandes distancias, estaban los clérigos Rosillo, Padilla, Duquesne, Omaña, Serrano Gómez, Pey, incluido su hermano Joaquín, párroco de una villa alejada que no tenía ninguna participación en política, pero lo llevaron por ser hermano del deán de la catedral y murió de hambre en la prisión. En octubre fueron enviados hacia la Guaira otro grupo de 33 religiosos, y a los pocos días otro de 7 a Puerto Cabello. Las condiciones del viaje y en las prisiones en Venezuela fueron dramáticas, por los testimonios de uno de ellos. Ya sabrá usted que en el camino de Coro a Puerto Cabello murieron nuestros compañeros el doctor Nicolás Mesa, cura de Timaná, y el doctor Mariano Longas, cura de Carnicerías. En Puerto Cabello murieron Joaquín Pey y el doctor Nuive, cura interino de Ceniza. Aquí, en Guajira, ha muerto el doctor Nicolás Mauricio Maña, don José Concepción Caicedo, el doctor Mendoza, cura de Pore, y últimamente el doctor Francisco Serrano Gómez, Panela, que ya son 8. Quedamos aquí 21, de los que están 6 enfermos y unos muy graves. Es probable que la falta de ejercicio, la estrechez de la casa en que estamos presos, la falta de alimentos proporcionales por la suma pobreza en la que se hallan casi todos los padres y la gran carencia de los víveres nos vaya rindiendo poco a poco. Los pujos es la enfermedad que se ha llevado a 3 de los que han fallecido aquí. De ella están enfermos otros 3, entre ellos el padre Diego Padilla y el doctor Lozada, quienes saben si resisten, porque la edad, el calor y la escasez de alimentos son enemigos terribles. En esta penosa situación siguieron reclusos en Maracaibo, Puerto Cabello y La Guaira varios meses más. Caicedo y Flores pide en su memorial que se mande suspender todo procedimiento contra sus personas hasta que se les oiga en juicio a él y a todos aquellos eclesiásticos. Como en otras circunstancias, los familiares de las víctimas, en particular las mujeres, se dirigen a las nuevas autoridades de Santa Fe a solicitar justicia. Imagino que pensando que nadie les iba a oír, le remitieron esas quejas a España. En sus alegaciones, las hermanas Pey exponen que sus hermanos fueron presos y conducidos a Maracaibo, luego de haberles exigido 6.000 pesos de multa por Juan Bautista y 500 por Joaquín, además de haberles embargado los bienes sin ningún tipo de trámites legales y que tampoco habían sido oídas sus defensas. Solicitan que en razón de los fueros como sacerdotes fueran juzgados en Santa Fe o por el arzobispo de Santa Fe, y además que sea posible suministrarles la documentación pertinente para su defensa. Cuando Sacristán llegó a Guaduas en septiembre de 1816,
hizo nuevos reclamos a Murillo, amenazándolo que no continuaría su viaje si no paraba con los atropellos. Este, que no atendía ni las órdenes del rey, pues poco caso le hizo. Y el obispo se quedó en Guaduas con gran desolación de la población santafereña. Finalmente Murillo dejó Santa Fe el 20 de noviembre de 1816 y el obispo llegó a tomar posesión de su cargo el 5 de diciembre de 1816. Al parecer fue un pastor compasivo, lo mínimo que se puede pedir a un religioso, y que al final entendió que así como él se había unido al movimiento juntista para luchar por la independencia de España, otro tanto habían hecho muchos de sus fieles en Santa Fe. El 23 de octubre de 1816, desde Santa Fe se remite en el Consejo de Gracia y Justicia la lista de curas procesados. Esta consta de 49 nombres que encabezan las autoridades del arzobispado, aunque sus causas fueron enviadas por separado el 12 de noviembre de 1816 a cargo del mariscal de campo Pascual Enrile, a quien se confían las causas originales contra varios eclesiásticos, adictos y partidarios de la insurrección, incluyendo un pequeño resumen de sus delitos y asegurando que aunque muchas de las causas presentan mérito de pena capital, sus consideraciones al Estado eclesiástico le han hecho tener por oportuno y prudente suspender los juicios y dejar al soberano arbitrio de determinar sobre ellos. Sin embargo, aunque Enrile llegó en inicios del 17, se va a su casa en Zaragoza y olvida entregar las causas, generando más complicaciones a los sacerdotes presos, como veremos que estaban expuestos. El 7 de julio de 1817 se da cuenta en el Consejo de Indias de la llegada de 11 eclesiásticos por la vía de Cádiz y Santander, de los 50 que en principio había anunciado Murillo. Los clérigos quedaban bajo la custodia de los gobernadores civiles y esperaban sus causas para ser pasados al Consejo. Por Santander se ganan Mariano Díaz y Ramón Gómez en la más absoluta miseria. Solicitan que se les deje al menos dar misa o tener alguna actividad pastoral para poder sufragar sus gastos, ya que todo lo que tenían había sido expropiado por el vicario castrense. Solicitan libertad y ser oídas sus defensas en juicio justo. Sus peticiones y reclamos son remitidas al Consejo el 3 de agosto de 1817, a la espera de la llegada de las causas prometidas por Murillo. Con anterioridad habían llegado a Cádiz José Antonio Rueda, Fernando Caicedo y Francisco Antonio Laya, quienes para colmo de males en el viaje fueron atacados por un corsario inglés y despojados de lo poco que tenían. En la carta su sobrino Caicedo Flores narra este episodio y las calamidades de todo el viaje. De La Guaira te escribí diciéndote que me iba a embarcar a España. Efectivamente se verificó el 1 de mayo de 1817, después de 68 días en una navegación penosa por las calmas y penosísima por el hambre y la sed que padecía en toda ella. Reducido a galleta de munición, 2 cucharadas de arroz mal hecho, o por mejor decir crudo, a mediodía, y un poco de bacalao hediondo a la noche. 5 leguas distantes de Cádiz nos cogió un corsario inglés, llevándose cuanto llevábamos de oro y plata y alhajas. A mí me quitaron los platillos de plata, cucharas, ropa, etc., sin escapárseles ni aún las hebillas de las calzonarias que tenía puestas. El día 9 de julio desembarcamos en el muelle de Cádiz, y de allí nos trajeron rodeados de soldados y hechos el vidrio del inmenso pueblo que nos rodeaba con gritos y ultrajes, y a pie, por un camino malísimo, nos condujeron a este castillo de San Sebastián. Otro grupo, en el cual estaba Juan Bautista P. y Andrade, arcediano y gobernador eclesiástico de Santa Fe, entonces Cecilio de Castro, el cura de Ocaña, y don Francisco Javier Torres, cura de Tunja, apenas salieron de Puerto Cabello, fueron rescatados por un barco patriota y los llevaron a Jamaica, donde quedaron libres. A pesar de todo lo que habían pasado, Pei, ya anciano, cree que puede regresar a su casa Santa Fe junto a sus hermanas, y contra el dictamen de sus amigos viaja a Santa Marta, donde el gobernador le cree, le da pasaporte para Santa Fe, pero avisa a Samana. Cuando llega a Honda y que ya sus pesares han terminado, Sámano
lo vuelve a apresar y encadenado y con grillos lo reenvía a España, pero muere al llegar a Santa Marta el 25 de septiembre de 1818. Entre tanto, en España, los sacerdotes expatriados siguen esperando la llegada de las causas enviadas por Murillo. Seguían presos y su condición era desesperante. Finalmente, Avril es conminado por el secretario de Justicia y Guerra para que envíe las causas y estas finalmente llegan por un tercero el 29 de julio de 1818. El 1 de julio, en Sevilla, finalmente se dio comienzo al proceso de los apóstoles de la insurrección, como lo llamaron Murillo. El secretario del Consejo de Indias dio de lectura a la lista de minutas y cargos y causas de los eclesiásticos y además hizo una propuesta de lo que podría ser la condena. En términos generales, los casos basado en la minuta que decía remitir 50 eclesiásticos, los divide en varias clases, tomando en consideración los delitos, pero también si habían o no llegado a España las causas y los clérigos, porque no todos llegaron. Unos 25 clérigos nunca llegaron a España y faltaban varias causas de los que sí habían llegado, y además de todos los que anunciaban. Pero bueno, en términos generales los casos se resolvieron tomando en consideración el indulto que el rey había dado en enero de 1817, o sea, un año y medio antes, por razón de su matrimonio. Y por lo tanto resolvieron que a todos se les debía poner en libertad, con desembargo de sus bienes y referenciándose al arzobispo de Santa Fe, pero impidiéndoseles regresar. Tenían que permanecer en la península, distante de 20 leguas de la costa, y además quedando a cargo de los ordinarios o de los vicarios a quienes se les enunció la condición en que estaban y que por ahora a ninguno se le permitiera regresar a América. Ahora, entre tanto, había llegado a Santa Fe y tomado, cuando el arzobispo sacristán llega a Santa Fe y toma contacto con la realidad, informa a España de lo que está sucediendo. Justiniano Gutiérrez, el cura de Juan, desde su confinamiento en Puerto Cabello, logró hacer llegar un memorial directamente a las autoridades en España, como el que ya hemos mencionado, y además el que ya hemos mencionado de Caicedo y Flores, que envía desde Maracaibo, ambos dando cuenta de las atrocidades que estaban cometiendo en Santa Fe y en particular los abusos de Villavril. A ello habría que sumar las peticiones realizadas por los familiares. El ministro de Guerra exige a Murillo encausar a Villavril, lo que tuvo que hacer bien a su pesar. La instrucción de la causa contra el vicario castrense, otros capellanes militares y el cura Antonio León la realiza Francisco Javier Cerveris, quien le hace un informe completo a Murillo el 14 de agosto de 1817 sobre el estado de la misma para ser remitido a España. El informe comienza así. La causa fue iniciada por la denuncia presentada por el cura de Guados, don Justiniano Gutiérrez, quien se puso en contacto por correspondencia con el arzobispo al día siguiente de que fuera sacado preso de Santa Fe, en la que le informa, entre otras cosas, la mala fe del vicario Villavril, pues aunque fue indultado por Murillo, Villavril le pidió al canónigo 500 pesos de regalo, de los cuales solo pudo darle 200, pero no le dio recibo. Por otorgado es sabido que el vicario Villavril y otros capellanes han solicitado dinero a muchas otras personas, pero particularmente a religiosos, como Benito Salgar y a Gómez, cura de Lenguasaque, que al primero que le pidió el capellán León 2.000 pesos por dejarlo en Santa Fe, a Benito Salgar le pidió el capellán León 2.000 pesos para dejarlo en Santa Fe en anuencia de Villavril, y al segundo, como no tenía dinero, le pidió las alhajas de plata de su casa y hasta los adornos de su madre. Gutiérrez dice que él mismo debió regalar al capitán García un doblón de oro al tiempo que por mano de don Pedro Acosta y antes de indultarlo el Santísimo Señor le pedía 1.000 pesos por sacarlo bien.
que muchos de los que quedaron en el Reino, Coro y Maracaibo han dado cantidades crecidas en físico, como fue el cura de Ibagué, que ha dado a Brillabril 1.400 pesos en onzas de oro, fuera de unas alhajas de plata que le quitaron cuando lo perdieron. Don Pedro Salgar, cura de Girón, comprometidísimo con la revolución, ha dado al capellán 125 onzas de oro y 200 al vicario Villabril cuando fueron a hacerle el sumario. Bueno, de esto siguen 40 folios, verso, reverso, donde se recogen los testimonios no solo de los creídos presos, sino de otras personas que en todo el reino dan cuenta de las cantidades y de los abusos y las estafas. Voy a mencionar el caso de José Tallero, que agregó que también le oyó a León, es decir, parece también, empezaron a haber problemas entre ellos por el reparto del botín, que el vicario tenía más de 100.000 pesos, y le dijo Gutiérrez que la plata labrada que tenía el vicario era de cálices y otras alhajas de iglesias, que el platero se las hundió, y que el mismo Villabril quitó un manto de la Virgen de los Dolores de terciopelo morado para hacerse una chaqueta y unas matorrallas de caballo. De acuerdo con el historiador Globo, que aquí nos acompaña, lo que más escándalo causó fue la conducta del vicario, quien tenía más de soldado que de clérigo. Fue el pillaje que hizo de las alhajas de las iglesias de algunos pueblos. El mismo Villabril hizo notorio el hecho en Santa Fe, donde mandó hacer a los plateros no solo cubiertos de plata de aquellas alhajas, sino estribos y espuelas. Villabril llegó a juntar hasta 13 baúles de vasos sagrados, crucifijos y otras alhajas de plata y oro que había robado en las iglesias santafereñas, las cuales conducía a España, cuando fue detenido y enviado al castillo de San Antonio, Cumaná, donde se le inició el proceso. También fueron detenidos los capellanes Jauregui en Puerto Cabello y a Melgarejo y a León en Caracas, donde fueron puestos en la cárcel. En el mismo expediente existente en el archivo de documentos pertenecientes a Murillo, en la Real Academia de Historia, están los informes y las investigaciones realizadas en el castillo de San Antonio en Cumaná por la desaparición en agosto de 1817 de Villabril, donde se suponía que debía estar preso e incomunicado. Sin embargo, en los mismos documentos queda consignado que el vicario castrense había logrado que lo dejaran con suficiente libertad como para ir a tomar baños al río, pasearse por el pueblo y finalmente fugarse. Si bien Francisco Severins instruyó la causa y la presentó al general Murillo el 14 de agosto de 1817, este no la remitió. Peor aún, en agosto de 1819, en una nota de Morillo, el ministro de Guerra, le dice que ha sumariado a Severins por demorarse tanto, cuando éste había entregado el informe 2 años antes, y que como era tan voluminosa la causa y necesitaba copiarla, la enviaría más adelante, lo que imagino que nunca hizo. Porque esos documentos están entre los papeles. Estos documentos no hacen parte de la documentación oficial de Cartagena, o sea, que ha sido publicada y que recientemente ha sido digitalizada, sino que están en un expediente aparte que yo me empeñé en revisar y hacer digitalizar el pasado verano, que puedo después pasarlos a la biblioteca de la academia. Dados los cambios políticos acaecidos en enero de 1820, con el lanzamiento de Riego, Caicedo y Flores, reitera la petición el 22 de mayo de 1820, pero se le impide regresar a América y lo dejan en Sevilla. De igual manera sucedió con los sacerdotes Manuel Santos de Escobar, maestro de escuela de la Iglesia Catedral de Popayán, Fray José Joaquín Escobar, religioso de la Orden de San Francisco, Sebastián Mora, franciscano también de la provincia de Quito, José Antonio Rueda, cura párroco de la ciudad de Neiva, Diego Padilla, José Tallero, que eran religiosos agustinos de Calzada, quienes solicitaron a la Secretaría de Gracia y Justicia que se entregaran pasaportes para poder regresar, pero se los niegan por considerarlos contrarios a los intereses de la corona. Finalmente, hacia finales de 1820, en parte con apoyo de los mismos religiosos que los custodiaban, logran casi todos ellos salir. Para terminar,
Se hizo una exhaustiva investigación, pero los crímenes del vicario castrense y sus andáteres quedó relativamente en la impunidad, hasta donde hemos podido informar. Tampoco sabemos qué sucedería con los baúles que contenían lo recaudado en iglesias, conventos, capillas y los donativos entregados por los clérigos encausados y por sus familias. Presumiblemente la demora del mariscal de campo Pascual de Anril en entregar las causas de los apóstoles de la insurrección se debió a la apertura del caso de Villarreal. Anril salió con las causas y muchos baúles con documentación de la expedición botánica en diciembre de 1816. Y nunca se presentó personalmente a hacer entrega de los documentos en la Secretaría del Consejo, a donde iban dirigidos. Solo a mediados de 1818 y por medio de terceros lo hizo llegar a la Junta de Gracia y Justicia del Consejo de Indias. La causa abierta a Villarreal y otros capellanes, aunque fue instruida en 1817, por lo menos hasta 1819 no había sido enviada por Morillo y quizás nunca lo hizo. Sin embargo, el terrorismo de Estado usado por Morillo lo constituyó al mismo tiempo en un hacedor de patriotas, como dice José Manuel Grot. Cuando Bolívar y demás patriotas atravesaron los llanos y cruzaron los Andes, encontraron una población que necesariamente los recibió como libertadores. A pesar del cambio de régimen absolutista a uno constitucionalista en 1820 y de las indagatorias realizadas por el propio cuerpo expedicionario y los recursos jurídicos que fueron interpuestos por varios sacerdotes y sus familiares, la razón de Estado prevaleció sobre el interés de las víctimas. Sin embargo, el hecho que las víctimas y sus familias le apostaran al Estado de Derecho, aunque fuera precario, y lucharan por la defensa de sus causas y dignidad, hasta donde sabemos permitió que los ofensores fueran encausados y quizás que el delito no quedara en total impunidad. Por lo menos hoy podemos hacer este esfuerzo de memoria gracias a su demanda, buscando que el hilo de impunidad alguna vez se rompa. Pero, además, la lucha de las víctimas sirvió para que aquellos que sobrevivieron fueran luego reconocidos, aunque el retorno de los apóstoles de la insurrección no fue fácil ni posible para todos. Algunos mueren antes de salir, como Andrés Ordóñez, que muere en Cádiz en 1820, o cuando llegó, como fray José Joaquín Escobar, que muere en Cúcuta, me imagino que en el Congreso en 1821. Pero algunos lo lograron y siguieron activos en la vida intelectual como Diego Padilla, o en la educación como fray Sebastián Mora, o en la vida política como Andrés Rosillo, Manuel Campos y Cote, cura de Chochí y miembro del Congreso en 1824. José Antonio Rueda volvió a su curato de Neiva y luego fue cura de Las Nieves, aquí en Bogotá. Incluso dos, entre ellos, inmediatamente fueron nominados obispos. Manuel José Escobar, preconizado obispo de Quito en 1823, pero murió antes de que llegaran las bulas ejecutoriales. Fernando Caicedo Flores finalmente logró salir el 17 de octubre de 1820, pero le cuesta llegar a Santa Fe casi un año. A pesar de la edad, retornó con ánimos para terminar la construcción de la iglesia catedral y en 1823 fue nombrado vicario capitular al morir el sacristán y en 1828 fue consagrado obispo, siendo el primer arzobispo republicano. Posiblemente este episodio de la historia de la Iglesia colombiana influyó en la fuerte presencia institucional y en el arraigo religioso de la población, aunque después, por diversas razones políticas y religiosas, creo que de un lado y de otro, haya sido olvidado u ocultado. Muchas gracias.